Alicorp es una empresa multilatina. Nuestros productos llegan a más de 30 países y contamos con operaciones en Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Uruguay, con más de 150 marcas a través de nuestros 4 negocios: consumo masivo, ingredientes e insumos para otros negocios, acuicultura y molienda. Contribuimos al desarrollo profesional de más de 7.000 colaboradores de manera directa y a más de 35.000 de manera indirecta. En Alicorp buscamos el progreso y liderazgo de cada uno de nuestros negocios, que nos permiten conectar y articular con nuestros clientes, de manera que generemos valor a la sociedad de los países en los que operamos. En Bolivia, somos una empresa agroindustrial líder en el mercado. Compramos la producción de grano de soya y de girasol de nuestros agricultores. Nuestra área de soluciones agrícolas busca ser un aliado del productor, ofreciendo un modelo de negocio integral que nos permita crecer juntos. Formamos parte de todas las etapas del ciclo productivo en el campo, que va desde la siembra hasta la cosecha. Somos la empresa agroindustrial que participa con el mayor financiamiento al agricultor en Bolivia, contribuyendo al desarrollo del agro para la producción agrícola en las campañas de soya y girasol. Proveemos al agricultor insumos de calidad. Nuestro portafolio de agroquímicos, semillas y fertilizantes garantizan la eficiencia y productividad de sus cultivos. Contamos con un excelente equipo de asesores de campo que brindan asistencia técnica, acompañando al agricultor durante todas las etapas del desarrollo de sus cultivos. De manera paralela, nuestro equipo en oficina está siempre dispuesto a resolver las necesidades de nuestros socios con amabilidad, agilidad y eficiencia. Contamos con la red de acopios más grande de Bolivia, con 11 centros de acopio distribuidos por toda la zona productiva, lo que nos permite estar más cerca de nuestros agricultores. Tenemos una capacidad de almacenamiento para más de 600.000 toneladas métricas de soya para la recepción de los granos producidos por nuestros agricultores. Lo hacemos de manera ágil y eficiente, cumpliendo con todas las normas vigentes, y contamos con personal altamente capacitado, brindando un excelente servicio en cada uno de los puntos de recepción. Trabajamos con herramientas financieras como futuros y opciones en la Bolsa de Chicago, que nos permiten mitigar la volatilidad de los mercados internacionales. Esto nos permite actuar con seriedad y transparencia a la hora de cerrar los precios con nuestros agricultores. En Alicorp trabajamos incansablemente para agregar valor a las materias primas bolivianas. Prueba de ello son nuestras 2 fábricas de molienda que cuentan con una capacidad de producción de más de 1.000.000 de toneladas al año, donde convertimos el grano de soya y girasol que viene del campo en harina de alta proteína, aceite crudo y refinado para exportación y consumo local. Gracias al trabajo que inicia con nuestros agricultores, llegamos hasta nuestros consumidores finales, vinculando el campo con los hogares y cumpliendo con nuestro propósito de alimentar un mañana mejor. Bienvenidos nuevamente a la plataforma Zoom de Alicorp, con este primer ciclo de conferencias virtuales que está dando esta fantástica empresa que ya nos tiene acostumbrado a charlas espectaculares con técnicos de primer nivel. Vamos a iniciar esta noche comentándoles de que vamos a tener 2 expositores
realmente que nos van a hablar de temas muy importantes cuando pensamos en la campaña de invierno. Control de factores agronómicos que influyen en la productividad del girasol. Serán los temas que vamos a ir tocando esta noche. Y vamos a pedirle, por favor, a nuestro amigo Darley Ribeiro, gerente de soluciones agrícolas, que le dé la bienvenida, por favor, a todas las personas que se encuentran en la plataforma Zoom en esta noche. ¿Cómo está, Darley? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias. Una vez más acá con ustedes. Muy buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por la asistencia. Sabemos que el tiempo de ustedes es muy valioso y para nosotros un honor tener ahí la dedicación de ustedes en asistirnos. Bueno, como adelantaba Pablo, estamos en el primer ciclo de conferencias virtuales 2021. El objetivo acá de nosotros es de continuar acompañando y transfiriendo conocimiento al agricultor de manera virtual. Nosotros prezamos mucho por la importancia de seguir cuidándonos y no bajar la guardia delante de esta situación del rebrote que estamos viviendo del coronavirus acá en la ciudad. Así que seguimos con todas las medidas de bioseguridad conocidas y es por eso que hemos desarrollado acá la plataforma virtual para seguir muy cerca de nuestro cliente, ¿no? Hoy en la noche, como adelantaba Pablo, vamos a hablar, vamos a escuchar. Va a ser una noche muy rica porque estamos seguros que el tema que vamos a abordar va a ser de mucha necesidad para el agricultor, porque se trata de un cultivo de invierno, un cultivo que complemente el año del agricultor, ¿no? Es de suma importancia el agricultor conocer lo que vamos a hablar hoy y para brindar ahí a su aporte económico del año con el resultado. Así que, por favor, estemos todos atentos y al final, como siempre, ustedes ya saben, tendremos ahí un espacio reservado a las respuestas de todas las preguntas que ven. Así que, nada, muchísimas gracias y escuchamos ahora a los expertos. Yo quiero presentarles a nuestro primer expositor. Se trata del ingeniero Dionisio Manjón. Él tiene 12 años en trabajo en semillas en Pioneer Bolivia. Es desarrollador de mercados MD con foco en semillas en Corteva Agriciense. Querido Dionisio, nuevamente un placer tenerte con nosotros después de vernos siempre en los chacos del pueblo, ahora en esta modalidad virtual para transferir tus conocimientos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, aquí estamos listos para iniciar esta conferencia, esta charla. Prácticamente lo vamos a hacer un conversatorio porque sabemos de que todos ya tenemos algo de conocimiento del cultivo y entonces prácticamente es un recordatorio de todo lo que venimos haciendo en cada una de las campañas de invierno con el cultivo de girasol. Como mencioné, el título lo tenemos ahí, Control de factores agronómicos que influyen en la productividad del girasol. La ubicación del área de siembra en Bolivia, sabemos que es Santa Cruz. Tenemos el mayor área de siembra y lo hacemos en el departamento de Santa Cruz. Las épocas de siembra del girasol, el 100% es en invierno. Entonces, lo mencionaron ahí al inicio, que es el cultivo que tenemos exclusivo para invierno. Algunos requerimientos edafoclimáticos del cultivo de girasol, para recordar solamente, como es el requerimiento de agua, las condiciones de temperatura que requiere, por supuesto, al ser un cultivo de invierno aguanta un poco más lo frío, las condiciones de suelo que este cultivo exige, a pesar de que no es tan exigente en suelo, pero tiene su preferencia. Entonces, los requerimientos de agua como cultivo de invierno, sabemos que una óptima de 400 a 600 milímetros ayuda, y una mínima de 250. Se ocupa mayor cantidad de agua cuando ya está en fase reproductiva, que es la formación del capítulo, y lo que buscamos al final es el grano, que llene completo. Las condiciones de temperatura va de 25 a 30 grados, también puede darse muy bien a 13 y a 17 grados. La mayor temperatura es 30 grados que soporta, de ahí vamos a tener un poco de mermas en los rendimientos y por supuesto en el porcentaje de materia grasa, que es un factor importante en el cultivo de girasol. La temperatura ideal 25 grados y la mínima para lograr un buen rendimiento un buen crecimiento es 21 grados centígrados. Como mencioné, el tipo de suelo no es tan exigente, pero prefiere que sean suelos
arcillosos, arenosos y ricos en materia orgánica, como cualquier cultivo. Esencial que el suelo tenga un buen drenaje y una capa freática que se encuentre a poca profundidad, porque es un cultivo que requiere bastante agua, ¿no? De extraerla del suelo. Entonces, por eso se requiere de que esté el nivel freático bien por encima. Los pH van de 6.2 a 7.8. Son los requerimientos que quiere el girasol. Ya van entrando al tema. Tenemos los factores agronómicos a considerar en la siembra del girasol. Sabemos que en la actualidad es un cultivo netamente mecanizado y adaptado a las condiciones climáticas de invierno. Y geográficamente, lo que mencioné, se puede hacer en zona este, que va de Pailón a San José, Pailón Los Troncos, San Julián, San Pablo. Eso en la zona este. En la zona central vamos de Paila a Okinawa, que se hace muy poco, pero es donde se puede dar. Y parte del norte integrado, que ahora ya no se hace mucho, pero también puede ser una alternativa más si despega el cultivo de girasol. Al ser un cultivo oleaginoso, la industria aceitera requiere de la producción para la elaboración de aceite y derivados que se comercializan en el país y, por supuesto, el excedente para la exportación. Por lo cual hay que considerar ahí los puntos o factores que son importantes para tener un buen rendimiento en el girasol. La selección del híbrido a la hora de la siembra es un factor importantísimo. Las poblaciones ideales a cosecha, porque es un cultivo que no requiere muchas poblaciones, entonces hay que ser preciso. El manejo, control de malezas, plagas y enfermedades, un punto bastante importante, un factor importantísimo para no generar pérdida. Y ahora vamos a desarrollar cada uno de los puntos. Vemos ahí la elección del híbrido. Tenemos que ver el ciclo vegetativo del material para con ello ajustarnos a la fecha de siembra, la disponibilidad de agua que tengamos en el perfil de suelo, la adaptación del híbrido a la zona, como ya lo mencioné, a las condiciones ambientales, precipitaciones, temperatura, altitud, latitud, que también puede influenciar. Por supuesto, los suelos, que lo vimos ya más atrásito. Cantidad y calidad de raíces, que es importante para la extracción del agua y, por supuesto, para el anclaje de la planta. La tolerancia a las enfermedades, un factor importantísimo porque se tienen bastantes pérdidas de rendimientos y contenidos de aceite por las enfermedades. La calidad de hojas y tallos, también para que tengamos un buen llenado de capítulos. Y por supuesto, el potencial de rendimiento que puedan tener los materiales y el porcentaje de materia grasa que estos pueden llegar a tener, de acuerdo al manejo que le queramos dar y a la genética del material, por supuesto. Entonces, ese es un factor importante a considerar a la hora de elegir un híbrido a sembrar. Otro punto importantísimo es el factor siembra. Nosotros ahí a veces descuidamos el factor siembra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez ya tengamos la semilla, es buscar el disco de siembra adecuado. Yo sé que hay muchas propiedades que ya tienen máquinas neumáticas, pero la mayor parte son a disco todavía. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar el disco adecuado para la semilla. Ese es un punto importantísimo. Con eso ya tenemos ahí un punto ganado, ¿no? Un punto a favor nuestro. La regulación de la sembradora, otro factor importantísimo. Tenemos que ver que el equipo de siembra esté adecuado al cultivo, que tengamos el espacio que queremos. Por supuesto, los discos, como ya lo mencioné, es un factor importantísimo. La distribución de la semilla en el metro lineal. Si el proveedor de las semillas nos dice necesitamos 2.6 semillas por metro lineal, entonces nosotros marcamos 10 metros en el campo para que nos haga las 26 semillas que necesitamos y tenemos que buscarlas en el suelo y ver de que nos caiga. Obviamente hay máquinas que ya tienen sensores y que nos pueden dar la cantidad de semillas en el metro lineal, pero es un trabajo que se debe hacer. La profundidad de siembra, estamos recomendando de 3 a 5 centímetros, importantísimo, para que tengamos la emergencia uniforme de la semilla y con ello tengamos plantas de un mismo tamaño y por supuesto lleguen a floración y los capítulos no se vean mermados por este tema, ¿no? La velocidad de siembra, como mencioné, el girasol es un cultivo de poblaciones prácticamente bajas, diferenciado a lo que es la soya. La soya podemos poner 15, 20 semillas por metro lineal y bueno, la soya igual nos va a dar. En cambio, el girasol necesitamos 50.000 semillas a la siembra para cosechar 48, 45.000. Entonces tenemos que ser precisos. Y la velocidad de siembra es importantísimo. El equipo de siembra que tengamos en la propiedad o el que nos preste el servicio tiene que tener en cuenta este factor, porque puede influenciar en la distribución de la semilla en la hectárea. Queremos colocar, imagínense,
50.000 semillas en 10.000 metros cuadrados. Entonces tenemos que ver ahí el factor velocidad, que es importante. Al igual que el cultivo de maíz, para el girasol debemos poner 5 kilómetros por hora, que es un factor importantísimo para que tengamos la población y la distribución de las semillas en el metro lineal y con ello tener el mejor potencial de rendimiento del material. Entonces ya vamos viendo dos factores ahí que nos pueden influenciar en el rendimiento, ¿no? Aquí las poblaciones, como lo mencioné, es importantísimo en el cultivo de girasol, por lo cual hay una formulita simple para hacerla, la podemos hacer en el campo. Ya la bolsa en sí ya nos tiene una idea de hacer este cálculo, ¿no? Entonces hemos puesto ahí el cálculo de densidad de siembra, donde se tiene previsto tener una población a cosecha de 48.000, que es lo que me recomienda el proveedor de la semilla. Con eso vemos en la etiqueta la germinación que tenga el material. En este caso hemos puesto 95% de germinación. Y ya sabemos el regulaje de nuestra sembradora. En este caso está a 0,52 metros de espacio entre líneas de siembra. Ahí ya hacemos la formulita, aplicamos población a cosecha, queremos 48.000 por 100 para que se nos vaya por hectárea. El porcentaje de germinación, que lo tenemos 95%, y el factor de corrección, que en este caso le hemos puesto un 10%. Aquí hacemos ya la operación y vemos de que nos da un promedio de 51.031 semillas por hectárea que tenemos que dejar caer en el campo para que tengamos la población de 48.000 plantas por hectárea a cosecha. Ahí ya tenemos un buen parámetro, ahí ya vamos a empezar bien. Entonces ese es uno de los puntos. El otro punto es las semillas por metro lineal, donde tenemos ya el ancho de la sembradora. Con ello vamos a calcular y dividir entre una hectárea. Ejemplo, tenemos 51.000 semillas, ya sabemos la población que queremos de semillas por hectárea, el ancho, y lo dividimos entre una hectárea, que son 10.000 metros. Entonces nos da de que tenemos que poner 2.6 semillas por metro lineal. Esa es nuestra semilla que tenemos que dejar en el metro lineal. En este caso podríamos decir 26 semillas en 10 metros. Esa es la medida más exacta. Con eso vamos a tener las poblaciones que queremos, que en este caso es 48.000 plantas por hectárea, o capítulos en este caso, porque ya nos va a dar el rendimiento por hectárea. Ahí, con ese factor más, nos va a ir muy bien en el cultivo de girasol. Dentro de los factores también y el manejo agronómico que se debe realizar en el girasol, tenemos los tratamientos de semilla. Se recomienda utilizar insecticida más un fungicida para proteger la semilla en el suelo. Esencial. Y por supuesto, para que la semilla se mueva o se deslice perfectamente en el equipo de siembra, el grafito es un elemento de poco costo y que nos da y nos favorece mucho para la distribución de la semilla en el equipo de siembra y por supuesto la caída en el suelo y en el metro lineal que queremos, ¿no? Igual está dentro de los factores el control de las malezas. Es un punto importante. Tenemos que tener un campo bien preparado para poner la semilla. Se recomienda realizar un buen control en la desecación. En este caso sabemos que el 90% ya de la zona este es siembra directa, por eso ponemos directo ahí, vamos a la desecación, con los herbicidas glifosato y fluroxipir para controlar las malezas y residuos del cultivo anterior. Se puede utilizar también herbicidas preemergentes como el acetoclor o metalocloro. Una vez ya demos la siembra, encima ponemos estos preemergentes para sellar el campo y evitar problemas de maleza. Y en post-emergencia podemos controlar maleza gramínea con alocifot, con fluoxifot o cletodin. El control de plaga es un punto importante porque si se nos comen las plagas, los insectos, vamos a tener mermas en las poblaciones y es lo que no queremos. Tenemos que llegar a las 48.000 en este caso de población que queremos. Las veces que sean requeridas, recomendado aplicar en estadio B3 a B4, que es cuando ya tenemos algo de hoja. Ahí son los momentos ideales. Con productos preferentemente que sean para control específico, pero en este caso de las lepidópteras, que son insectos que están en casi todos los cultivos. Y bueno, algunos chupadores que nos aparecen igual después en la formación del capítulo, también lo podemos hacer. El control de enfermedades es uno de los puntos importantes que lo va a hablar más adelante el ingeniero Julio, el que lo vamos a escuchar más extenso.
pero se recomienda hacer las aplicaciones en fase reproductiva. Yo puse ahí R1, R2, cuando tenemos el botón floral. Y por lo general, productos formulados, que son triazol más heterovirulina, ¿no? Que son lo más adecuado. Fertilizaciones foliares es importantísimo para complementar el llenado del capítulo. Mejor si son productos a base de calcio y boro. Y por supuesto que tengan macro y micronutrientes que siempre aportan para el cultivo de girasol. Pero imprescindible el calcio y el boro. Con eso vamos a tener un buen llenado del capítulo y el contenido de materia grasa se va a mantener o se va a elevar un poco de acuerdo a la genética del material que tengamos. Como mencioné, las enfermedades las vamos a ver con el ingeniero Julio, pero mencionamos algunas, la más importante, la alternaria, la esclerotinia, el oidium, que es común, siempre lo vamos a tener, y raras veces la verticiliosis o el verticillium. Vamos a ver un cuadrito de la evolución del área de siembra del girasol, que ha venido desde el año 2000 a 2020. Tenemos un datito que buscamos ahí con la gente que manejan el cultivo. Y bueno, vemos ahí que en el 2000 era 135.000 hectáreas. Aquí nos subimos un poquito, llegamos a las 300.000. Y por supuesto, en el 2020 se calcularon 210.000 hectáreas. Las zonas de siembra, que mencionamos ahí en el mapita inicial, ahí las tenemos. Son prácticamente en zona este y zona integrada, con todas sus subzonas que van desde Pailón hasta San Ignacio de Velasco en zona este. Y la zona integrada se hace un poco al sur, como mencioné, la zona centro, que sería Pailas, Okinawa, y algo que se hacía anteriormente en la zona integrada, ¿no? Tenemos algunos datos de rendimiento, promedios que van desde 2014 hasta el 2020. Ahí vemos de que los rendimientos, por eso es un factor importante y lo que mencionamos, las poblaciones, el manejo que se le pueda dar, para lograr superar estos rendimientos, ¿no? Y irnos, qué sé yo, pues a 2 toneladas por hectárea, que sería lo ideal. Así, a grandes rasgos, los costos de producción del cultivo de girasol. Tenemos datos del 2018 al 2020, donde por lo general es la siembra, agroquímicos y servicios que nos puedan prestar. Y bueno, para entrar más en materia, referente con los productos que nosotros trabajamos, tenemos el girasol que todos ustedes deben conocer, el MG360. Este es de la marca Brevan. Hoy sabemos de que con la fusión de las dos grandes empresas como es Dow AgroSciences con DuPont, Dow con sus semillas que eran los DAS y los Morgan, pasaron a ser Brevan, y DuPont con Pioneer mantuvieron el nombre de Pioneer, ¿no? Pero de aquí para adelante va a ser el Brevan MG360. Entonces, para que nos vamos identificando y lo conozcamos y nos acostumbremos, es el mismo Morgan MG360, ahora es Brevan MG360, donde tenemos los días a floración de 65 a 68 días, la madurez fisiológica unos 110 días, y estamos cosechando de entre 125 a 130 días. Entonces podemos decir que es un material de ciclo intermedio. Las plantas no son tan altas, van de 1.5 a 1.7 metros. Los capítulos son de 15 a 22 centímetros de diámetro, son semiconcavos, con una buena inclinación de 180 grados. El color del grano es estriado claro, pero al ser de buen contenido de materia grasa, eso no tiene mucha influencia. El contenido de aceite, hemos visto de que va de 48 hasta 52%. Vemos las poblaciones que tenemos recomendadas para este material, 48 a 50.000 plantas por hectárea. Como ya vimos en el calculito, nosotros nos quedamos con 48. Las épocas de siembra es todo el invierno, pero nosotros ponemos fecha, ponemos marzo hasta el 15 de mayo, porque sabemos que de ahí para adelante también ya se nos va el agua en la zona este, y bueno, ya no es relevante. Los rendimientos bajan mucho más y los contenidos de materia grasa también se ven afectados. Por eso ponemos como tope el 15 de mayo. Y ahí tenemos el calculito de poblaciones. Si sembramos a 45, que muy poca gente lo hace, tenemos que colocar 23 semillas en 10 metros o 2.3 semillas por metro lineal.
Y si nos vamos a 0,52, que es la mayor parte de la sembradora, tenemos que colocar 26 semillas en 10 metros o 2,6 semillas por metro lineal. Aquí dentro de lo que es semillas de girasol, tenemos otra opción, el Pioneer 65A25, igual es un material de ciclo intermedio, similar al MG360. Las plantas un poquito más altas van de 1,8 a 2. Los capítulos son similares, la inclinación del capítulo igual, 180. El color del grano difiere un poco, es de grano negro. Y bueno, los contenidos de materia grasa van de 48 a 50%. A este material le podemos poner un poquito más de planta. Vemos aquí en las recomendaciones, nos podemos ir hasta 55.000 plantas por hectárea, sin ningún problema. Este material tolera un poquito más de poblaciones y por eso es que lo ponemos ahí. Podemos hacerla con 29 semillas por metro lineal si sembramos a 0,52, es decir, 29 semillas en 10 metros o 2,9 semillas en el metro lineal. Entonces tenemos esas dos opciones de materiales, el MG360 y el 65A25. Algunos rendimientos que tenemos, aquí hemos ido haciendo las consultas y vemos que la mayor parte son de la zona de San Julián. El híbrido es el MG360, donde tenemos los rendimientos y que se ven muy bien acompañados por el contenido de materia grasa o aceite en este caso, que va desde 50 hasta casi 55%, ¿no? Que es interesantísimo para el cultivo de girasol. Entonces, ahí están las opciones que nosotros tenemos y bueno, y las pocas sugerencias que tenemos para tener el mejor manejo para el cultivo de girasol. Pablo, señores. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente una explicación totalmente completa. Estoy seguro de que todos los amigos que están presentes en este momento han hecho algo similar a lo que yo he estado haciendo, porque he estado tomando apuntes y tomando notas también de algunas dudas o cuestionamientos que podemos tener para bajarlas al final de las dos presentaciones para que ustedes puedan responder todas las preguntas que tengan nuestros amigos agricultores. Realmente una presencia impresionante aquí en el Zoom de toda la gente que está realmente con muchas ansias de conocimiento y de nuevos tips de repente para poder hacer una mejor siembra en invierno. Vamos a invitar a nuestro siguiente expositor, por favor. Te pedimos, Dionisio, que nos acompañes para poder responder al final todos los cuestionamientos. Por supuesto. Quiero invitar también a una persona que ha estado con nosotros en diferentes plataformas ya y en diferentes conversaciones, al ingeniero Julio César Navarro. Él es especialista en protección de cultivo, investigación y desarrollo de Corteva AgriScience Bolivia. Por favor, ingeniero Navarro, ya tenemos su presentación, la estamos viendo ahora. La plataforma es de usted para recibir su disertación. Muy buenas noches a todo el público. Muchas gracias, Pablito, por la presentación. Un honor estar delante de todo este público precioso. Veo que hay más de 100 conectados. Eso demuestra que hay un interés por este cultivo, por lo que podemos hacer con este cultivo en la campaña de invierno. Bueno, esta noche lo que quiero hablar y compartir con ustedes es sobre el tema fitosanitario en el cultivo del girasol. Sin duda, las enfermedades vienen a ser una de las grandes limitantes en cuanto a la producción, principalmente porque nos encontramos en una zona subtropical, en una zona donde de repente las condiciones del cultivo de invierno no son tan favorables para el cultivo, pero sí son favorables para el desarrollo de enfermedades. Dicho esto, quiero avanzar y de repente esto ya lo han visto con otros cultivos y esto se vale para cualquier cultivo y para cualquier enfermedad. Para que yo tenga el desarrollo de la enfermedad en el cultivo de girasol, tiene que haber necesariamente la interacción de tres componentes básicos. Uno, las variedades, una variedad susceptible
2, el inóculo o la enfermedad, y por último, las condiciones climáticas. Si uno de estos 3 componentes no están presentes, es seguro que nosotros no vamos a tener la enfermedad. Entonces, de esa misma forma, yo puedo trabajar en cada uno de los componentes. ¿Para qué? Para controlar la enfermedad, para evitar la enfermedad, para que la enfermedad no afecte los componentes de rendimiento. ¿Y cómo lo hago? Cuando voy a sembrar, y tengo que sembrarlo porque tengo que producir, tengo que optar por materiales que sean tolerantes, resistentes, moderadamente tolerantes a las principales enfermedades o las enfermedades que ya están establecidas en nuestro medio. Es una de las formas más prácticas, más económicas de controlar cualquier enfermedad. Y de hecho, cuando mi colega Dionisio Manjón presentaba los 2 materiales que nosotros proponemos como Corteva, se presentaba las características, si es moderadamente resistente, si es moderadamente tolerante o resistente. Y es por eso que el agricultor, cuando va a sembrar, cuando va a optar por comprar un determinado material, tiene que hacer ese análisis, tiene que ver esas características de ese material. ¿Y cómo trabajamos con el inóculo? Muchas de las enfermedades, ya les comenté, están establecidas, pero también hay un gran porcentaje de las enfermedades, tanto en el cultivo de girasol como en otros cultivos, se habla de que más del 80% de las enfermedades van a ser transmitidas por semilla. Y es por eso que nosotros necesitamos hacer ya el manejo de enfermedades a nivel de semilla, con un simple tratamiento de semilla. Y de hecho, esta parte es el costo más barato que le puede salir al agricultor. ¿Para qué? Para que yo no pueda ingresar en mi campo, en mi chaco, el inóculo primario del cual se puede desarrollar una determinada enfermedad. Rastrojo, muchas enfermedades son enfermedades que pueden sobrevivir en el rastrojo. Algunas enfermedades van a ser transportadas por el viento y los hospederos. Hay muchas enfermedades que van a permanecer en el campo, en malezas, en otros hospederos que no sean específicamente el cultivo. ¿Y cómo manejo el clima? De repente no voy a manejar las lluvias porque eso viene de arriba. Nosotros sembramos cultivos a la intemperie, entonces vamos a valernos de lo que pueda caernos en una determinada campaña. Pero sí puedo manejar, qué sé yo, el tipo de suelo, con fertilización, sin fertilización, la población, jugar con la población. Hay muchas enfermedades que se van a desarrollar muy rápido cuando yo tenga poblaciones exageradas, poblaciones muy densas. ¿Por qué? Porque yo voy a generar un microclima donde se van a desarrollar la enfermedad. Bueno, dicho esto, si yo tengo estos 3 componentes y hay la interacción, hay enfermedad. Si no hay interacción de esos 3 componentes, no voy a tener enfermedad. Otra cosa muy importante, y yo diría vital para el agricultor, es conocer los estadios fenológicos del cultivo. El agricultor se ha acostumbrado a manejar el cultivo porque vamos a depender de aplicaciones, ya sea de fungicidas, de insecticidas, de herbicidas, con aplicaciones cronológicas. Es decir, se programa, voy a aplicar a los 30 días, después a los 15 días voy a aplicar esto. Y en realidad no debería ser así. ¿Por qué? Porque lo que sembramos es un organismo vivo. Ese organismo vivo va a ser afectado por las condiciones de clima. Es decir, que un cultivo se puede atrasar, se puede acelerar, puede detener su crecimiento. Entonces yo puedo cometer un error si yo manejo mis aplicaciones, mis manejos de las enfermedades en función de la edad cronológica. Cuando hablamos de los estadios fisiológicos es muy fácil. Hay 2 fases, la fase vegetativa, por eso que está con una B, y la fase reproductiva con R. La fase vegetativa básicamente se va contando el número de hojas abiertas que sean más de 4 centímetros, Entonces yo voy contando, cuando tengo 3 hojas y la última hoja tiene más de 4 centímetros, digo B3. Y así voy con B4, B5, B6. Por lo general,
entre B10 y B12, o sea, cuando tenemos entre 10 y 12 hojas, ya estaríamos entrando a una etapa reproductiva, que es la etapa más crítica cuando vamos a ver la importancia de algunas enfermedades. De vegetativo pasamos a reproductivo, y acá tenemos R1, es prácticamente cuando ya es visible el botón floral, lo que va a ser el capítulo a futuro. R2, prácticamente ese botón se empieza a alargar, esa elongación mide entre 0,5 y 2 centímetros. R3, esa elongación prácticamente es mayor a 2 centímetros. Y R4 es prácticamente cuando ese botón o ese capítulo en su estado inicial prácticamente ya empieza a volcar. R5 es la etapa ya de floración propiamente dicha. R6 sería una floración prácticamente completa. R7 ya estamos entrando prácticamente a una etapa de madurez fisiológica y R8 ya sería una etapa de maduración. Una etapa que es muy importante entender y saberla evaluar también es el periodo de floración propiamente dicho, que sería el R5. Y es un R5 largo, ¿por qué? Porque lo vamos a subdividir en R5.1, 5.2 hasta 5.9 y que pasaría a R6. ¿Y qué es ese R5.1? R5.1 significa que un 10% de las flores están desarrolladas. R2, un 20% de la formación de flores. R3, 30%, y R9 en la parte superior, en la parte inferior derecha, vean que un R9 estamos con un 90% ya prácticamente de la formación de flores en el capítulo. Entonces es muy importante saber nosotros identificar el estadio correcto en el que está nuestro cultivo. ¿Para qué? Para poder hacer un buen diagnóstico, para hacer una buena recomendación de un momento oportuno de aplicación. Acá quiero mostrarles un trabajo muy interesante que encontré y se relaciona con el porcentaje o el impacto en rendimiento que podemos tener según la etapa del cultivo. Toda esa etapa fenológica que les mostré detalladamente, cuando nosotros tenemos un porcentaje de área foliar perdida, un porcentaje de defoliación, un porcentaje de hojas caídas, como ustedes quieran llamarlo. Miren acá, es un trabajo que se hizo defoliando desde 5 hasta 100% del área foliar en todos los estadios que habíamos visto. En la fase vegetativa B1 hasta B11, de B11 hasta BN, hasta antes de la etapa reproductiva, después R1, R2, R3. Y aquí se va formando o se va mostrando un periodo crítico, y es por eso que muchas veces se hace la recomendación de una determinada aplicación en un momento oportuno. Si bien ese 5, 10, 15% no tiene impacto, ese 15, hasta 20% no tiene impacto sobre el rendimiento, porque vean que las pérdidas son bajas. Ya a partir de 25% podemos ver que en R3 ya tenemos una merma de 10% en rendimiento. Y esto ya va a impactar mucho. Y nosotros vamos aumentando la defoliación y esto va aumentando mucho más. Es muy común, y ustedes lo van a ver, que cuando nosotros tenemos ataques severos de alternaria, de oidio o enfermedades, otras enfermedades foliares, tranquilamente nosotros podemos tener defoliaciones 40, 50, hasta 60%. Muchas veces no lo percibimos porque atribuimos a la seca, atribuimos a que es una defoliación o una senescencia natural, no, pero muchas veces son las enfermedades que están comprometiendo. Miren acá el periodo más crítico, es el R3, donde empezamos ya con 25%, con 10%, sube a 15%, sube a 24% cuando tengo 50%, cuando tengo 75%, prácticamente el 50% de rendimiento es comprometido. Y cuando tengo el 100%, la pérdida en rendimiento también es el 100%. Entonces es muy importante conocer el estadio del cultivo, la etapa fenológica,
y el periodo crítico. El periodo crítico prácticamente va a estar desde R1 hasta R4, porque ahí es donde más tempranamente yo voy a tener comprometido el rendimiento por alguna defoliación prematura. Otra cosa que es muy importante que entendamos, y lo mencioné al comienzo, es que nosotros estamos en una latitud, estamos en una altura donde prácticamente nos ubicamos en un área subtropical, donde las condiciones de clima, no son tan favorables para el cultivo de girasol. ¿Por qué? Por las temperaturas, por la amplitud térmica, que puede haber horas de día, horas noche, etc. Sin embargo, algo que me llama mucho la atención y tenemos que tener mucho cuidado es las precipitaciones, la humedad relativa, las condiciones que van a hacer que sean predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Hoy, con la siembra de materiales de soya precoces intermedios, materiales 90 días, de 100 días, de 110 días, nos permite liberar los campos prácticamente en algunos casos final de febrero, mediados de marzo, finales de marzo, y hoy estamos arrancando siembras de girasol prácticamente ya a finales de marzo, inicio de abril, cuando la época ideal recomendada era mucho más adelante, estábamos hablando de mayo, junio. Entonces, cuando yo arranco mi siembra en este periodo, vean que este es un suavizado de precipitaciones de muchos años en Bolivia, en Santa Cruz. Vean que estoy sembrando en situaciones donde voy a tener aún precipitaciones altas. Y esto va a hacer que se den condiciones muy favorables para el desarrollo como enfermedad de alternaria, por ejemplo. Es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando vemos el listado de las principales enfermedades en Bolivia, en Santa Cruz, el listado es grande, no todas están presentes o prevalentes todos los años, pero estas son las que en alguna manera pueden aparecer. Esclerotinia, esclerotorium, alternaria leanti, roya negra, Fucsinia lanti, dependiendo del material puede aparecer o no aparecer, es una enfermedad secundaria. Rhizopus aparece en algunas situaciones, Phomopsis también se puede dar en algunas situaciones, no es muy común, pero aparecen. Verticillium, dependiendo del tipo de suelo, de la zona, del material, en algunas condiciones se puede dar. Roya blanca, muy rara vez, pero está presente. Oidio, dependiendo del material, en algunas situaciones puede componer el componente de rendimiento. Foma se aprecia en campo también, pero el potencial de pérdida no es muy grande a nivel local. Rhizoctonia, muy dependiente de las condiciones climáticas, principalmente cuando hay condiciones de mucha humedad, de lámina de agua en algunos casos, y macrofomina, lo inverso a Rhizoctonia. Cuando yo tengo periodos de seca muy prolongados, mucha sequía, voy a tener problemas también de macrofomina. Algunas fotos: alternaria, roya, esclerotinia en hoja y oidio. Más fotos, acá una sintomatología muy típica de verticillium, prácticamente muestra un encostillado a nivel de hoja o una clorosis, necrosis internerval, como quieran llamarlo. Rhizopus no es muy común, en algunas situaciones se la puede confundir con esclerotinia, pero se da. Esclerotinia, una enfermedad que considero yo que muchos de los agricultores ya conocemos esta enfermedad, cabalmente por la presión que hemos tenido hace varios años y el potencial de daño que tiene, ¿no? Rhizoctonia, macrofomina y foma. Bueno, empecemos a detallar. Solamente me voy a enfocar a las tres enfermedades más importantes. Estas fotos son locales: esclerotinia, esclerotorium, una enfermedad muy importante localmente, principalmente por el potencial de daño. Él ataca prácticamente toda la parte aérea de la planta, y más aún cuando compromete ya el capítulo formado, pudiendo llevarnos a pérdidas hasta del 100% en la producción.
Es un hongo necrotrófico, es un parásito facultativo. Este va a vivir en el suelo y va a vivir durante muchos años. Mira, acá hay literatura que menciona que en su estructura de esclerosios puede sobrevivir hasta 8 años en el suelo. Entonces, una vez que yo vaya a sembrar, si yo he tenido antecedentes de esa área, se dan las condiciones predisponentes, esa enfermedad nuevamente se va a activar durante 8 años. Pérdidas en rendimiento, 50-70%. Localmente hemos podido ver que hemos tenido pérdidas hasta del 100%. Ataca aproximadamente 374 especies. Estamos hablando de frejol, estamos hablando de soya, estamos hablando de papa, de otras enfermedades, estamos hablando de chía también. Se disemina por el viento, por el agua de riego, implementos agrícolas, muy raramente por la semilla, o sea, de dentro hacia afuera, ¿no? Ella se desarrolla muy bien en temperaturas entre los 18 y 20 grados. A ella le agrada la temperatura fría y se desarrolla muy bien cuando nosotros tenemos periodos de clima muy frío y con lámina de agua, con días muy nublados, con días con chilchina. Prácticamente esas son las condiciones altamente predisponentes para su desarrollo. Varios días de lluvia frecuente. Esta es la dinámica de esta enfermedad o la epidemiología. Prácticamente arrancamos con fructificaciones del hongo a nivel de suelo. Él se puede desarrollar de una forma asexual y de una forma sexual, ¿no? Entonces, la fructificación se va a dar por esas estructuras que dejan después de una cosecha en el suelo, formando los apotecios o los honguitos verdaderos, los cuales van a liberar esporas al ambiente, llegan al capítulo, se desarrollan en el capítulo y prácticamente al podrirse el capítulo forman estructuras y nuevamente caen a nivel del suelo. Algo muy interesante, y estas todas son fotos locales, es los tipos de daño que nosotros hemos podido ver localmente. Hemos visto que pueden causar podredumbre en la base del tallo. Esta es una infección que se va a dar en la sección radicular suelo, lo cual va a causar muerte de plantas. Le mencioné que él se puede diseminar de la forma sexual y la forma asexual. Cuando las condiciones no son muy predisponentes para el desarrollo de los apotecios de la parte sexual, él se puede mover a nivel de suelo mediante micelio, llegando a las raíces de la planta y con los exudados del cultivo de girasol toman control de la planta y causan este daño a nivel de base de tallo. Cuando las condiciones son muy predisponentes, hay producción de esporas, se va a dar ataques a nivel de capítulo. Cuando hay liberación de esporas, esto se va a dar principalmente cuando el cultivo esté en plena floración. ¿Por qué? Porque la formación del polen en la etapa de floración es un medio de cultivo para el desarrollo, digamos, de los hongos que vienen a través de las esporas liberadas por los apotecios. Este tipo de daño que les menciono a nivel de capítulo es el que causa mayor daño. Muchas veces se pueden dar infecciones tardías y prácticamente con capítulos ya formados, y al podrirse el capítulo podemos estar teniendo pérdidas hasta del 100%. Otro tipo de daño que hemos podido ver, que también es en la parte aérea y en la parte asexual, es la infección a nivel de tallo. Se inicia como un blanqueamiento en el tallo, ese tallo queda debilitado y prácticamente lo que nosotros vemos en campo es un acame significativo. También se lo ha podido ver, esta es una sintomatología en hoja, y como les mencioné, prácticamente esta enfermedad es tan agresiva que compromete toda la parte aérea de la planta, desde tallo,
capítulo y hojas. Cuando se da en hoja, prácticamente esas lesiones que ustedes están viendo a nivel de hoja se desarrollan y causan una defoliación prematura de la planta. Bueno, es un hongo que sobrevive en el rastrojo mediante las estructuras estas que se llaman apotecios. En condiciones favorables de la enfermedad se desarrolla muy rápidamente, es monocíclica, es decir, que ella va a entrar a la planta, se va a desarrollar en la planta y va a morir con la planta, o va a cumplir su ciclo con la planta. Es muy importante, ya lo había mencionado, 374 especies de hospederos, por eso la importancia de esta enfermedad. Los esclerosios infectan las raíces, ya los mencioné, por la fase de micelio, y la fase sexual por los apotecios o por el hongo verdadero que forma en la parte sexual. Acá les voy a mostrar unos trabajos que hicimos hace muchos años. Después de esto no volvimos a hacer más ensayos para ver si nosotros encontrábamos alguna solución química o con fungicidas para esta enfermedad. En ese momento habíamos probado 2 litros de carbendazim, la mezcla de 2 litros de carbendazim más tebuconazole y tebuconazole solo también. Y estos son los resultados que pudimos encontrar. Prácticamente a los 0 días entramos con una severidad entre 8 y 16% en cada uno de los tratamientos. Y en la última evaluación que realizamos a los 18 días, prácticamente no había diferencia. En todos los tratamientos la enfermedad había aumentado. Estas aplicaciones, por supuesto, las hicimos con avioneta. Lo que hicimos prácticamente era marcar el área de severidad en cada capítulo. Vean con el marcador azul. Y nos fuimos, esta es la última evaluación, a los 18 días, lo que está marcado con verde. Prácticamente ninguno de los tratamientos fue efectivo cuando hablamos, digamos, de un control químico para controlar esta enfermedad. Este es otro ensayo también que hicimos en ese tiempo, en ese momento, con tebuconazole, 1 litro en 2 tratamientos. Lo que hicimos era marcar plantas que tenían ya enfermedad y plantas que estaban sanas, que no tenían ninguna sintomatología. Y lo que pudimos ver es que las plantas que tenían ya algo de severidad, en este caso, miren, arrancamos con 32, llegamos a 71%. Y las plantas que no tenían ninguna severidad en el capítulo, a los 20 días mostraron severidad. Por lo cual sacamos estas conclusiones, pudimos concluir que la enfermedad no se detenía aplicando los fungicidas que en ese momento habíamos probado, principalmente cuando tenemos condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Es decir, baja temperatura, nubosidad, alta humedad y sobre todo el inóculo en el suelo, ¿no? Bueno, ese año también, y esto más para referencia porque van a ver que los materiales no son actualizados, pero ese año hicimos mucho trabajo con enfermedades. Algo que pudimos ver es que definitivamente había una diferenciación en cuanto al comportamiento a la enfermedad en esos 3 tipos de daño. Cuando hablamos de la incidencia de esclerotinia en la base de tallo, definitivamente este material que de repente no está en el mercado, miren, nos mostraba 15% de incidencia. Comparado con otros materiales que daba 0. Entonces, lo que les mencionaba a un principio, la elección de un material conociendo el comportamiento me va a ayudar mucho. ¿Para qué? Para no tener problemas. La otra sintomatología que nosotros también habíamos visto en ese momento, que era el daño a nivel de tallo, también evaluamos en diferentes zonas. Aquí estamos hablando de la A2, la A3 y la A5, y en diferentes materiales y en diferentes épocas. Y sí, pudimos encontrar que definitivamente había una respuesta de materiales a la susceptibilidad o a la tolerancia de esta sintomatología del ataque a nivel de tallo. Y en ese momento también este es un material que ya no está en el mercado. Miren acá, aguará prácticamente era el material que se comportaba como más susceptible, no solo, digamos, en la zona, sino en las diferentes épocas.
Esto solamente como referencia para mostrar la importancia de la selección de un material. Y a nivel de capítulo, que era lo más importante para ese momento, porque teníamos mucho daño, también pudimos ver que había un comportamiento diferenciado en cuanto a la respuesta al daño a nivel de capítulo. Y de hecho podrán ver estos dos materiales que ya no están en el mercado cabalmente por esa susceptibilidad. El Morgan 734 y el 735 eran los materiales que mayor susceptibilidad mostraban para esta enfermedad. Y si lo comparamos con este otro material, son muchos materiales que hoy de repente no lo tenemos en el mercado, de repente podemos comparar con el MG60, miren acá apenas 6% de incidencia a nivel de capítulo, comparado con un MG734 que da el 39%. Es por eso que es muy importante la selección de un material para sembrar, para evitar tener problemas de enfermedad. Otra enfermedad de importancia es el oidio. Es una enfermedad que prácticamente, dependiendo del material, lo vamos a tener todos los años, porque es una enfermedad típica de invierno, típica de periodos de periodos de estrés hídrico cuando está seco. Es un hongo altamente especializado, es decir, es un biotrófico. Él sí o sí va a tener que necesitar una planta viva para atacarla. Ella no sobrevive en el rastrojo. Es muy característico porque va a formar como un micelio cenizo en la planta, ¿no? Ella se desarrolla muy bien entre los 15 y 22 grados. Humedad relativa localmente no lo tenemos definido, pero en hoja seca él se desarrolla bastante bien. Ya lo mencioné, un hongo sobrevive en tejido vivo. Este sí que es policíclico. Durante el ciclo del cultivo puede cumplir varios ciclos de enfermedad. Su ciclo está entre 7 y 10 días. Por eso es que algunas veces nosotros vamos a necesitar una o dos aplicaciones para esta enfermedad, si se diera el caso, por supuesto. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que es policíclico, ¿no? Presenta también varios hospederos. La distribución de esta enfermedad cuando se presenta el cultivo y dependiendo del material si es susceptible, va a ser uniforme. Lo vamos a ver en todo el campo, ¿no? También se hicieron en su momento algunos trabajos para ver la eficiencia de control de algunos productos. Miren, acá probamos un tebuconazole, una mezcla de una estruvirulina más un triazol, un triazol más un carbendazim, una estruvirulina también más un triazol, y sí, podemos ver que tenemos respuesta a la enfermedad. En el testigo prácticamente empezamos con 0% de severidad y a los 30 días terminamos con 34% de severidad. Y vemos que hay respuesta a la aplicación de fungicidas. Tebuconazole me dio 17% de severidad, la mezcla de estruvirulina más triazol 1.6, 2.2 para este triazol, y la mezcla de esta estruvirulina y triazol 1.3. Eso se traduce definitivamente en rendimiento. Miren el testigo, 1858 kilos, el mejor tratamiento o el tratamiento que mejor me controló la enfermedad, prácticamente 2057. Esos 200 kilos tranquilamente paga la aplicación y el producto y da ganancias, por supuesto, ¿no? Bueno, los 4 productos que probamos a manera de conclusión dan un buen control sobre la enfermedad, más aún aquellos que tienen en su componente una estruvirulina, por supuesto. Al igual que para alternaria, podemos ver que cuando nosotros hacemos un ensayo, un set de materiales o de híbridos, la respuesta es muy, muy diferenciada. Miren, por ejemplo, paraíso, un material que ya no sembramos, era un material altísimamente susceptible a oidio. Y un NTO 1.0, 37% de severidad. Esto me muestra que yo tengo una herramienta muy grande para evitarme problemas de enfermedad simplemente con la elección de un material.
Bueno, acá estamos con otra enfermedad que es muy importante, principalmente por el hecho de encontrarnos en una zona subtropical, donde vamos a tener temperaturas relativamente amenas a altas y precipitaciones, que son las condiciones muy favorables para que se desarrollen. Esta enfermedad se desarrolla entre los 24 y 27 grados centígrados. Vean que es se dan condiciones cuando yo tengo altas temperaturas, mucho más entre 25 y 30, las condiciones que nosotros podríamos tener de repente en las primeras épocas de siembra, las primeras siembras que se podrían realizar a finales de marzo o inicios de abril. Alta lluvia frecuente, humedad relativa mayor al 70%, necesita definitivamente horas de mojado, mayor de 6 horas, rocío, lluvia. La esporulación ya del hongo se puede dar en lluvia y seco y la alternancia, ¿no? Y la foto de la foto izquierda quiero mostrarles, una situación real de campo. Vean esa defoliación que yo tengo acá. Esta es una defoliación que va más del 60%, causada ¿por qué? Por alternaria. ¿Causada por qué? Porque no se hizo un manejo de la enfermedad de repente con una aplicación de un fungicida, o tal vez porque era un material también altísimamente susceptible a esta enfermedad. Cuando yo veo estas condiciones y los traspolo al primer cuadro que les mostré de las pérdidas en función de defoliación, las pérdidas que yo podría tener aquí están sobre el 50-60% ya en rendimiento. Bueno, es un hongo necrotrófico, es un hongo que va a sobrevivir en el rastrojo y de hecho el inóculo primario va a ser el rastrojo, que con el salpique de agua va a subir a las hojas bajeras y así va a ir subiendo hasta la parte superior. Infecta también hojas, tallos, capítulos, peciolos, brácteas, prácticamente toda la parte aérea del cultivo. Esto se va a traducir en pérdidas de rendimiento, pérdidas en aceite, va a reducir el tamaño del diámetro del capítulo. ¿Por qué? Porque cuando tengo una defoliación prematura, el área fotosintética es comprometida y eso se va a traducir en capítulos pequeños, peso de grano o peso de aquenio muy reducido. Bueno, características del hongo. Hongo sobrevive en el rastrojo. Es un hongo de penetración directa. Una vez que salpica el hongo a la hoja, prácticamente él penetra directamente en el tejido de la hoja y entonces empieza a infectar. El ciclo de este hongo es de 10-12 días, es policíclico, entonces yo voy a tener muchísimos ciclos durante el ciclo del cultivo. Presenta también varios hospederos. Los conidios son diseminados por el viento y salpique de agua, por eso es que nosotros vamos a necesitar precipitaciones que van a dar salpique de agua para su diseminación. Cuando el hongo está establecido en el campo, la distribución va a ser uniforme. Lo voy a tener, al igual que el oidio, diseminado en todo el campo. Aquí quiero mostrarles un trabajo que se realizó para el control químico de esta enfermedad. Probamos 4 dosis de ditane, un multisitio que hoy se está utilizando ampliamente en el cultivo de soya, pero que también tiene actividad sobre lo que sería alternaria en el cultivo de girasol. Lo comparamos con tebuconazol y lo comparamos con una mezcla de azoxystrobin más difenoconazol. Bueno, estas son las condiciones de campo. Como entramos prácticamente ya con presencia de la enfermedad en las hojas bajeras. Ya estas fotos de la mano izquierda, de la mano derecha, perdón, son en las últimas evaluaciones donde vimos la alta presión de la enfermedad. Bueno, acá solamente para mostrar cómo evolucionó la enfermedad son 2 ensayos. Miren, el primer ensayo empezamos con 3% de severidad y terminamos con 71% de severidad. Mucha severidad. En el segundo ensayo entramos con prácticamente lesiones, no llegaban a 1%, miren, 0.5% de severidad y terminamos con 78% de severidad. Estas son las parcelas. Este ensayo se hicieron con 2 aplicaciones. La primera aplicación la realizamos en R1, R2, con esas severidades.
Y la segunda aplicación la realizamos a los 14 días después de la primera aplicación. ¿Y cuáles fueron los resultados? Miren acá, a los 14 días, los controles obtenidos por la aplicación de Ditane a 1,5 kilos, 75% de control. Muy, pero muy por encima de lo que sería tebuconazole. Y también en esta primera evaluación de 14 días, por encima de lo que era la mezcla de difeconazole más azoxystrobin. Una segunda evaluación realizada a los 21 días después de la segunda aplicación, ya con la dosis más baja, que es 1,5 kilos de la aprobada, estamos con prácticamente 76% de control. Muy, muy similar a 2 aplicaciones de lo que sería una mezcla de un triazol más una estruvirulina. Y muy, pero muy por encima comparando con una aplicación de un triazol solo. Por lo cual, nosotros recomendamos la aplicación de Ditane para el control de alternaria. Bueno, este es el ensayo que les mostraba de Ditane para el control de alternaria, que básicamente con 2 aplicaciones de 1,5 kilos de Ditane, estamos igual que una mezcla de una estruvirulina más un triazol, y muy por encima de la aplicación de un triazol solo. Bueno, ya para ir cerrando, también mostrarles que para el tema de alternaria, el comportamiento de cada uno de los materiales que nosotros podemos tener disponibles hoy en el mercado va a tener un comportamiento diferencial. Esto en diferentes zonas, en diferentes localidades. Bueno, acá un resumen de diferentes enfermedades. Miren, acá evaluamos en ese set de materiales, en esa localidad. Esta localidad es la A2, por ejemplo. Evaluamos verticilio, evaluamos esclerotinia de base, de tallo, de capítulo, oidio, alternaria. Siempre vamos a encontrar una diferenciación. Y eso es lo que les decía. En este caso, por ejemplo, para oidio, este material, el 4045, el material que se mostró muy susceptible cuando lo comparamos con un MG52, por ejemplo, que no llega ni a 1% de severidad, y un MG60 que me da una severidad de 11% solamente comparado con un material altamente susceptible. Acá otra localidad, perdón, en la A5, también ese set de materiales donde evaluamos las diferentes enfermedades. Oidio, por ejemplo, en esta localidad también destacó mucho la severidad de oidio. Prácticamente este material, miren acá el PA65, creo que era el 21, me da 42% de severidad. Cuando lo comparo con el 60, el MG60 o el MG52, prácticamente las severidades que me muestran apuntan a un material moderadamente tolerante. ¿Por qué? Porque la severidad prácticamente es baja, ¿no? Tengo 12% de severidad comparado con un material que me da 42%. Y otra localidad más, y esto para ir cerrando, miren a la A3, también un set de materiales, evaluando el comportamiento de estas diferentes enfermedades. Aquí también resalta el oidio como principal enfermedad en esa zona. Miren acá este material 4040 también destaca como muy susceptible, y el MG60 y el 52 como materiales, si quieren llamarlo, tolerantes. Si quieren llamarlo, me va a disminuir una aplicación cuando yo tenga ataques de esta enfermedad. Bueno, y básicamente con eso yo quería ir cerrando. Perdonen si me extendí con el tiempo. Bienvenida a las preguntas que tengan. Gracias. Vamos a pedirle en este momento a todos ustedes que nos acompañen a una pequeñísima pauta y enseguida retornamos con las respuestas a las preguntas que han ido escribiendo en el chat y que van a ser resueltas por nuestros participantes. Alicorp es una empresa multilatina. Nuestros productos llegan a más de 30 países y contamos con operaciones en Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Honduras y Uruguay, con más de 150 marcas a través de nuestros 4 negocios: consumo masivo, ingredientes e insumos para otros negocios, acuicultura y molienda. Contribuimos al desarrollo profesional de más de 7.000 colaboradores de manera directa y a más de 35.000 de manera indirecta. En Alicorp buscamos el progreso y liderazgo de cada uno de nuestros negocios, que nos permiten conectar y articular con nuestros clientes, de manera que generemos valor a la sociedad de los países en los que operamos. En Bolivia, somos una empresa agroindustrial líder en el mercado. Compramos la producción de grano de soya y de girasol de nuestros agricultores. Nuestra área de soluciones agrícolas busca ser un aliado del productor, ofreciendo un modelo de negocio integral que nos permita crecer juntos. Formamos parte de todas las etapas del ciclo productivo en el campo, que va desde la siembra hasta la cosecha. Somos la empresa agroindustrial que participa con el mayor financiamiento al agricultor en Bolivia, contribuyendo al desarrollo del agro para la producción agrícola en las campañas de soya y girasol. Proveemos al agricultor insumos de calidad. Nuestro portafolio de agroquímicos, semillas y fertilizantes garantizan la eficiencia y productividad de sus cultivos. Contamos con un excelente equipo de asesores de campo que brindan asistencia técnica, acompañando al agricultor durante todas las etapas del desarrollo de sus cultivos. De manera paralela, nuestro equipo en oficina está siempre dispuesto a resolver las necesidades de nuestros socios con amabilidad, agilidad y eficiencia. Contamos con la red de acopios más grande de Bolivia, con 11 centros de acopio distribuidos por toda la zona productiva, lo que nos permite estar más cerca de nuestros agricultores. Tenemos una capacidad de almacenamiento para más de 600.000 toneladas métricas de soya para la recepción de los granos producidos por nuestros agricultores. Lo hacemos de manera ágil y eficiente, cumpliendo con todas las normas vigentes, y contamos con personal altamente capacitado, brindando un excelente servicio en cada uno de los puntos de recepción. Trabajamos con herramientas financieras como futuros y opciones en la Bolsa de Chicago, que nos permiten mitigar la volatilidad de los mercados internacionales. Esto nos permite actuar con seriedad y transparencia a la hora de cerrar los precios con nuestros agricultores. En Alicorp trabajamos incansablemente para agregar valor a las materias primas bolivianas. Prueba de ello son nuestras 2 fábricas de molienda que cuentan con una capacidad de producción de más de 1 millón de toneladas al año, donde convertimos el grano de soya y girasol que viene del campo en harina de alta proteína, aceite crudo y refinado para exportación y consumo local. Gracias al trabajo que inicia con nuestros agricultores, llegamos hasta nuestros consumidores finales, vinculando el campo con los hogares y cumpliendo con nuestro propósito de alimentar un mañana mejor. Vamos a iniciar las preguntas, por favor, para las personas que están escribiendo en este momento sus cuestionamientos. Ingeniero Navarro se encuentra con nosotros. Vamos a ir resolviendo las preguntas de nuestro selecto público. Les cuento que estamos con muchos amigos del sector, que eso es lo lindo. Al final de cuentas, nos encontramos todos aquí en esta plataforma Zoom virtual para intercambiar conocimiento. La primera pregunta, por favor, para el ingeniero Dionisio Manjón, nos dice: ¿qué coeficiente de variación es tolerable en la siembra de girasol para no tener disminución en el rendimiento? Bueno, tenemos que irnos a los coeficientes bajos, por eso yo puse 10%, para que no nos eleve un poco el costo de producción, porque sabemos que las semillas es el elemento, podríamos decirlo así, más costoso dentro del cultivo de girasol, y por eso ponemos un 10%. Perfecto, gracias, ingeniero Dionisio. Ingeniero Navarro nos dice: ¿puedo aplicar un trichoderma en el tratamiento de semilla? La verdad que con trichoderma no tenemos experiencia.
y no tenemos experiencia con trichoderma. Perfecto, y voy a juntar esta misma pregunta aquí porque nos hablan si hay experiencias también de trichoderma para tratar enfermedades como esclerotinia. ¿Puedo acotar algo? Por favor, Dionisio. Sí, hemos visto en campo, si bien no lo hemos hecho nosotros, pero hemos visto de que las aplicaciones de trichoderma en el tratamiento de semilla ayudan un poco, pero hay que tener cuidado de que la semilla no sea con baja germinación y que tenga un buen vigor. O sea, tiene que tener un buen vigor y una buena germinación, porque el trichoderma, no nos olvidemos de que es un hongo y también nos puede atacar a la semilla, pero ayuda un poco para la cuestión de esclerotinia. Y foliarmente también se hicieron algunos trabajos que tuve la oportunidad de verlo. No hace tanto la diferencia, pero ayuda un poco. Es una alternativa que hay que estudiarlo un poco más y quizás a futuro se puede ir aplicando. Hay que seguirla observando en todo caso, ¿no? Correcto. Ahora, nos preguntan, ingeniero Navarro, en el tratamiento de semilla, dice, ¿qué fungicida baja la incidencia de hongos en el suelo que afecta a la semilla? ¿Como cuáles, dice? Bueno, algunos de los materiales ya vienen con un tratamiento de semilla, vienen tratados con metalaxil, y eso puede en alguna manera, digamos, ayudar con algunas enfermedades, no todas, por supuesto, ¿no? En las enfermedades iniciales. De acuerdo. Ingeniero Dionisio, preguntan, ¿cuál es el momento ideal del capítulo para entrar a cosechar, acompañando la humedad del 13% a 13,5 más o menos? Bueno, la industria quiere 11% en el girasol. La humedad es el 11%. Pero sí podemos ingresar con un 13, un 14%. Eso, como mencioné, dependiendo del híbrido. Hay veces de que hay materiales que tienen la velocidad de secado más rápida y, por supuesto, la uniformidad. Ahí vienen todo lo que hablamos a un inicio, desde la siembra, la profundidad, todo, para que tengamos el secado uniforme. Y bueno, se ve eso de acuerdo al secado que tenga el material. Pero sí, hasta 14% podemos ir. Perfecto, gracias. Ingeniero Navarro, nos preguntan, los esclerotos en el suelo, dice, ¿hasta qué tiempo pueden durar en el suelo de campaña a campaña aproximadamente? Va a depender, digamos, si los esclerotos están expuestos a las condiciones de luz, de sol. Esos esclerotos van a tener una sobrevivencia corta, pero si están, digamos, incorporados a nivel de suelo, como les mencioné, tranquilamente ellos pueden sobrevivir hasta 8 años. Va a depender mucho de eso, de las condiciones de sol, de radiación que le puedan dar, que eso va a hacer que su viabilidad baje, ¿no? Perfecto. Por favor, el que guste de ustedes contestar esta siguiente pregunta nos dice, de acuerdo a la fecha de siembra, ¿habrá alguna recomendación para escapar a la esclerotinia? Para poder manejar el tema de esclerotinia, básicamente está en función de dos cosas. Antecedentes del área, porque sabemos que hay áreas donde hemos tenido ataques severos de esclerotinia, y por supuesto que el inóculo está presente en esa área. Ya sería un antecedente de que hay la posibilidad de que se vaya a dar la enfermedad. Y como lo mostré en el primer cuadro, para que ocurra la enfermedad necesito las 3 condiciones: el cultivo, porque lo voy a sembrar; el inóculo que está ahí, sabemos porque ha pasado muy poco tiempo desde la última siembra y de los últimos ataques severos que hemos tenido de esclerotinia. Lo que va a hacer que se manifieste la enfermedad básicamente va a ser las condiciones predisponentes. ¿Y cuáles son las condiciones predisponentes? Temperaturas bajas, mucha humedad, mejor aún si tengo lámina de agua. Y eso va a estar prácticamente
en los meses de junio y julio, si en esas condiciones, en ese tiempo se dieran condiciones de mucha humedad. Ya les mostré en el C de evaluación que hicimos de muchos materiales, hay una diferenciación. Ahí pueden contactarse, ver los boletines de cada uno de los materiales, la respuesta, si alguno tiene información, a esta enfermedad, que es muy, muy, muy destructiva. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Navarro. La última para ir cerrando esta noche, cargada de información técnica para el ingeniero Manjón. Nos preguntan, ¿la densidad de siembra influye en el contenido de porcentaje de aceite o solo es la variedad? Puede haber algo de influencia si lo sobrecargamos a un material. Ahí nosotros recomendamos, por ejemplo, para nuestros materiales las poblaciones. Entonces tenemos que basarnos en eso para que el cultivo desarrolle de la mejor manera. Tengamos plantas uniformes y, por supuesto, capítulos igual bien formados, que eso nos va a dar una pauta más de que el contenido de materia grasa no se va a bajar, porque no nos olvidemos que a veces cuando tenemos muy poca planta vamos a tener unos capítulos grandes y en medio se nos va a banear el capítulo, vamos a tener un centro vano, entonces ahí ya estamos perdiendo calidad. En cambio, si tenemos una población y una distribución de plantas uniformes, vamos a tener capítulos de un solo tamaño y por supuesto su desarrollo va a ser de mucha mejor manera, ¿no? Y vamos a tener los porcentajes de aceite. Pero sí, por lo general es el material. El material, dándole las condiciones, él explota en el potencial de materia grasa. Excelente. Muchísimas gracias, señores. Realmente ha sido un placer escuchar estas charlas cargadas en realidad de mucha información que van a ser, estoy seguro, bien tomadas, bien aceptadas para cultivar los chacos de girasol que muy pronto se van a sembrar aquí en nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Vamos a solicitar a nuestro amigo Darley Ribeiro, por favor. Bueno, no, nada más agradecer bastante primero al equipo Corteva por la colaboración, obviamente al ingeniero Dionisio, al doctor Julio César Navarro por sus disertaciones. Realmente fueron bastante claros con temas actuales y de bastante utilidad a nuestro cliente, ¿no? Agradecer por haber participado de este ciclo, avisarles que estamos trabajando en arrancar con un segundo ciclo de charlas virtuales para este 2021, obviamente a través siempre de la plataforma de Santa Cruz de Agropecuaria. Comentar a los clientes presentes, a los que no son clientes todavía, que son amigos, que nosotros disponemos ya de las variedades de Corteva de semilla de girasol para entrega inmediata. Nosotros hoy tenemos ya un stock de semilla y somos capaces de entregar tras la cosecha de la soya para que el agricultor ya venga a sembrar en girasol. Sabemos que la fecha de siembra ideal es ya un buen arranque para la producción. Así que nada más, me despido, le agradezco una vez más. Muchísimas buenas noches a todos y cuídense. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Darley. Realmente nosotros muy contentos porque hemos tenido una nueva charla técnica aquí en el primer ciclo de conferencias virtuales que tiene Alicor. Yo les voy a pedir a todos ustedes porque la información que ustedes nos den realmente es muy importante para nosotros. Van a ver en este momento un código QR con una encuesta que Alicor siempre lanza a todos sus clientes, porque lo que ustedes respondan definitivamente es lo que nosotros queremos trabajar para ir coadyuvando y colaborando con las labores de campo que tenemos todos nosotros, porque somos una sola cadena productiva. Ustedes tienen un código QR y en el chat también tienen un enlace para poder responder las preguntas que hace Alicor a todos los presentes y las personas que nos han acompañado en esta capacitación virtual. Es la primera, el primer ciclo, pero se vienen muchas más charlas técnicas que van a enriquecer la forma de producir alimentos en nuestro país. Reitero, pueden leer el código QR con sus equipos celulares o pueden darle clic al enlace que tenemos en el chat de la plataforma Zoom. Sin más que decirles y esperando que todos ustedes respondan a esta encuesta para que nosotros podamos alimentarnos con los conocimientos y con la respuesta que ustedes nos van a brindar,
para de esta manera atenderlos de una mejor forma y enriquecer más los conocimientos de todos nosotros. Nos despedimos, esperando que también estén junto a nosotros en la próxima capacitación virtual de Alicor. Que pasen buenas noches, hasta pronto.